compartir con ustedes algo de la palabra. La Biblia, como ustedes saben, es un libro de grandes historias. No solamente grandes por lo apasionante que son ellas en su narrativa, sino grandes historias por el valor y el significado y las enseñanzas que dan a nuestras vidas. Una de esas historias que es muy conocida en la Biblia es aquella de Moisés. Cuando Moisés llega a tener un encuentro con Dios y su vida cambia. Si tú has estado de adolescente o de niño en la iglesia, esta historia seguro que la conoces de hecho. Es una historia no solamente conocida, sino muy significativa. Vamos a imaginarnos desde el nacimiento de Moisés. Cuando Moisés nace, la Biblia relata que era un tiempo muy triste para las familias judías. Era un tiempo donde el faraón había dictado una ley muy radical y a partir de esa ley entonces se llevó a cabo uno de los genocidios más grandes de toda la historia. Faraón ordenó que todo niño que nacía en el pueblo judío, en el lado de los hebreos, que vivía en una zona especial dentro del imperio egipcio, todos los niños fueran matados. Si nacía niña, le mantenían la vida. Pero si nacía varón, lo tenían que matar inmediatamente. Y esa orden la dio a las mismas parteras, que eran muchas parteras que trabajaban. Esa era su labor, su trabajo. Eran como ahora son los médicos que atienden los partos, ¿no? En ese tiempo eran las parteras especialistas en trabajar, en hacer esa labor. Todo el trabajo de parto ellos la realizaban y tenían la orden bajo pena de muerte, que si no mataban al niño que nació varón, entonces la ley decía que la mujer, la profesional, la partera, tenía que morir. Así que había mucho llanto, mucho dolor, mucha tristeza dentro del pueblo judío, y en medio de eso nace Moisés. Y su madre entonces tuvo que ser una mujer muy valiente, sobre todo la madre, porque es la madre la que está más unida sentimentalmente a la criatura que ha tenido 9 meses dentro y después tener que ver morir, si es que era hombre. Entonces la madre de Moisés dice que tuvo la fe y la valentía de unirse con su esposo y preparar como un barquito de junco y de diferentes otros materiales naturales. Hicieron como una balsita pequeña. Y cuando Moisés tenía aproximadamente 3 meses, porque lo habían escondido, seguro que muchos trataban de esconder, por eso es que Faraón mandaba los soldados a revisar las casas, y si había un niño de semanas o de meses escondido, lo mataban delante de sus padres, porque era una ley. Pero entonces, antes de que siga creciendo y siga corriendo el riesgo de que una de esas batidas lo mataban en su propia casa, lo pusieron y lo dejaron que se lo llevara el río. Y ustedes conocen la historia, que era una mañana donde la hija del faraón había salido a bañarse al río con todas sus sirvientas y personas que la acompañaban, y de pronto alguien sintió que había lloros de un bebé, porque en medio del río, en medio de los arbustos y de la maleza de la orilla del río, se había detenido esa pequeña embarcación que traía al niño nada más. Y alguien sintió el llanto y le avisaron a la hija que había un llanto, y ella sabía, entonces se imaginó que era un niño que habían puesto en el río. Ahora, poner un niño en el río es totalmente ponerlo, ¿qué pasará con él? ¿Quién lo tomará? ¿O nadie lo verá? ¿O un animal lo puede devorar? ¿Qué pasará con él? Pero tanto la madre y el padre de Moisés tomaron su paso de fe. Hace poco que lo vimos en África y tuvimos muchas historias interesantes. Una de ellas es que una bebita fue puesta a la orilla del río. En el África, cuando las personas no quieren tener un bebé y lo tienen, entonces lo ponen cerca del río. Y hay muchos cocodrilos. Entonces es como decir, me equivoqué en la vida y no quiero este bebé. Y a esta niñita la pusieron ahí cerca del río, pero hubo un perro que toda la noche la cuidó.
Y cuando alguien se acercaba, el perro se ponía como un león a ladrar y nadie podía acercarse. Y en una cajita pequeña. Pero no se veía la niña. Tenía apenas como 2 semanas de nacida. Y en la mañana dijeron, ahí hay un perro que está cuidando algo, parece. Y vinieron policías y tuvieron que luchar contra el perro porque el perro se puso como un león cuidando la criatura hasta que se dieron cuenta pues que era una bebita. Y la sacaron de 2 semanas y llamaron al orfanato de estos nuevos amigos que tenemos que nos invitaron en Botsuana a predicar. Ellos tienen un hermoso orfanato y los llamaron para ver si querían tener en la casa de huérfanos a la niña. Pero la historia corta es que fueron con su familia. Ellos tenían 3 hijos pequeñitos en ese tiempo, 3 hombrecitos, y el mayor la agarró a la niña, se la quitó de las manos de la mamá y se fue a un lado y se puso a orar. Y cuando volvió el niño, le dijo, papá, mamá, esta puede ser la hermanita que hasta ahora no tenemos, porque eran 3 hombrecitos. Y la adoptaron. Y ahora es una jovencita de 16 años, hermosa, una joven africana, llena del gozo del Señor. Es la única hija mujer que esa pareja de misioneros ha tenido. Qué hermosa historia, ¿no es cierto? Pero volviendo a Moisés, él creció entonces en el palacio como un hijo más, como un miembro más de la familia real, con la mejor instrucción de Egipto, con los mejores maestros y los tutores que trabajaban y enseñaban a los príncipes en Egipto. Entonces tuvo lo mejor de lo mejor. Así creció Moisés. Se proyectó en él porque su madre era la hija del faraón. Entonces era su madre y se proyectó en él que iba a ser un gran príncipe, un gran funcionario, un gran mandatario. Se proyectó en él entonces que iba a ser como sus hermanos, como sus primos, como los otros príncipes. Y él creció de esa manera dentro del palacio. Pero dice la palabra que él saliendo un día, mirando el pueblo de los egipcios que humillaban y maltrataban a los judíos, él sabía ya su historia. Él sabía que era un hijo adoptado. Él sabía que alguien en el pueblo de los hebreos era su verdadero padre, su verdadera madre y su verdadera familia. Pero él estaba en palacio, había crecido en palacio, era la familia real. Y cuando sale y ve el abuso de un soldado egipcio contra un hebreo, intervino y mató al soldado. Él intentó hacer justicia por sus propias fuerzas y posibilidades y mató al soldado y lo enterró y huyó. Pero al día siguiente, cuando quiso hacer algo similar, vio que 2 judíos peleaban entre sí y los separó. Dijo, ¿cómo pelean ustedes si son hermanos? Y al ser separados, uno de ellos le dijo, ¿nos quieres matar como mataste al soldado egipcio? Y cuando él supo eso, entró en pánico, sacó lo poco que tenía y huyó, porque él sabía que había hecho algo que también era condenado a la muerte. Y entonces huyó, y ustedes conocen su vida, se fue lejos, se fue a una zona muy distante llamada Madián y corrió hasta allí. Y él entonces estaba teniendo todo un pensamiento largo, tedioso, incómodo. He metido la pata, he fallado, yo mismo me he equivocado por un intento, por un deseo de justicia, por un acto de querer hacer lo correcto. Además, yo tengo una familia judía, no sé quiénes son, pero mis padres son judíos, pero he desperdiciado mi posición en la familia real. He desperdiciado el lugar que tenía como de la familia de Faraón, con todos los privilegios, con todas las comodidades, con todas las ventajas, con toda la estima que he tenido allí. He desperdiciado todo eso. Y ahora he cometido ese error y estoy distante en el desierto. Y entonces Moisés tuvo mucho de qué arrepentirse, mucho de qué sentirse mal. Él estaba entonces fatigado y Moisés entonces sumó años y décadas, dice la Biblia, porque salió cuando tenía 40 años. En aquel tiempo 40 años todavía era muchachón.
Salió muchachón, pero pasó una década, 2 décadas, y Moisés sumó entonces, y él estaba resignado que se había equivocado grandemente, que tuvo un gran error, que entró en fracaso y que su vida terminaría en bajada. Él estaba seguro que su vida ya había tenido los mejores momentos, las mejores oportunidades se habían consumido y que ya no había nada bueno que le podía pasar. Lo bueno ya había vivido, lo bueno ya había sucedido, lo bueno ya había pasado. Pero ¿sabes qué? Dios guardaba otros planes muy diferentes a los que tenía Moisés en mente. Muchas veces tú piensas, lo mejor ya lo he experimentado y lo he perdido. El mejor tiempo de mi vida ya lo he vivido y es parte del pasado. He cometido errores y equivocaciones y ahora siento el peso de mis errores y ya he salido de mi mejor tiempo. Y muchas veces ves y analizas tu vida y te ves ya como de bajada. Dices, ya he perdido, he vivido, he perdido lo mejor, no me he mantenido en lo mejor y ahora estoy de bajada. Así se veía Moisés. Pero Dios guardaba aún otros planes. Dí conmigo, Dios guardaba otros planes. Moisés no los tenía en mente, pero Dios los tenía en mente. ¿Saben qué? Habían pasado 2, 3 y 4 décadas. 40 años habían pasado. Y Moisés entonces ya estaba resignado. Hace 30 y después hace 40 años tuve el mejor tipo de vida en el palacio. Ya se han olvidado de mí, mis hermanos. Mi madre se ha olvidado de mí, ya mi abuelo, el rey faraón, seguro ha muerto, ya no tengo ni noticias de ellos, estoy tan lejos, el mejor tiempo de mi vida está tan lejos de mí. Él ya no tenía ni siquiera ideas y planes que algo podía venir a su vida que sería siquiera cercano a lo que había vivido. Sin embargo, Dios tenía en mente cosas mucho mayores de las que 40 años atrás Moisés había vivido. ¿Cómo es la mente de Dios? ¿Cómo son los planes de Dios? ¿Qué propósito Dios tiene para nuestras vidas? Muchas veces nosotros por lejos hemos descartado que Dios puede hacer algo nuevo, algo diferente, algo especial, algo poderoso en nuestras propias vidas. Lo hemos descartado. Pero la mente de Dios no es así. El corazón de Dios no es así. Dice Jeremías 29:11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Qué futuro podía tener este hombre que 40 años atrás había perdido su lugar en el palacio? ¿Qué otro futuro podía tener? ¿Qué otra esperanza podía tener? Se habían pasado 40 años, se había separado, distanciado completamente de la buena vida que él llevaba. El hecho de que a ti se te hayan pasado los mejores años, según tu parecer, y puede ser que no tengas ya buenos pensamientos en cuanto a tu vida y a tu futuro, no quiere decir que Dios no los tenga. ¿Cuántos pueden decir sí? El hecho de que tú ya no veas esperanza no quiere decir que Dios no tenga esperanza para tu vida. Él tiene sus pensamientos, Él tiene sus planes y esos pensamientos y esos planes en algunos casos y en muchos casos son tan diferentes a lo que nosotros pensamos y proyectamos de nosotros. Moisés ya no tenía buenos pensamientos de sí mismo. Tampoco tenía esperanza en su interior. Estaba lejos. Ya se había casado, tenía 2 hijos, pero ni aún eso era una satisfacción para él. Él estaba pastoreando ovejas en el desierto y ni siquiera eran propias de él, eran de su suegro. Así estaba viviendo. Estaba con un oficio de pastor de ovejas de otra persona. Y ya tenía una familia y ya tenía una responsabilidad. Él no estaba preparado para nada nuevo. Pero Dios sí tenía algo nuevo para él. Él tenía algo nuevo para Moisés. Así es, Dios tenía lo mejor para Moisés y Moisés no lo sabía.
Dile a tu vecino, Moisés no lo sabía. ¿Cuántos saben que Dios siempre está preparado? Entonces, si Dios siempre está preparado, Él tiene cosas preparadas para ti y para mí. Y nosotros a veces estamos tan desconectados de esta verdad, de esta realidad, que no lo podemos concebir, no lo podemos tener y no lo vemos. Y consideramos, ya mi vida está en bajada. Les cuento la historia, cómo fue. En Éxodo capítulo 3, dice que cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro. Vamos a repetir nuevamente, habían pasado 40 años de su mejor tiempo. Habían pasado 40 años de esa huida temerosa. Habían pasado 40 años de que él vivía en el mismo palacio del rey Faraón. Habían pasado mucho tiempo para que él no tuviera ya nada de esperanza. Sus pensamientos no podían ligarse con algo diferente a él. Ya estaba allí pastoreando las ovejas de su suegro, dice así, apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó a Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Eso es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, estoy aquí, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Después de décadas sin mirar nada, sin experimentar nada, Moisés estaba en nada. Dile a tu vecino, Moisés estaba en nada. Sin embargo, Dios tenía algo especial para Moisés, aunque Moisés no lo sabía, pero Dios lo tenía. Puede ser que tú no sepas en absoluto lo que Dios tiene para ti, pero Él lo tiene. Y aunque tú no lo sabes, Dios lo tiene. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos lo toman? Y como Dios lo tiene, Dios lo va a acercar a tu vida. Dios lo va a acercar. Tú tienes que estar expectante, porque lo que tú no ves, lo que tú ni te imaginas, la esperanza que no está ligada a tu alma, los pensamientos que no son tuyos, Dios, que es bueno, en un momento lo va a acercar a tu vida. Y tienes que escuchar esta voz que te estamos poniendo ahora en el corazón. Dios va a acercar algo nuevo y diferente a tu vida, y tú tienes que saber que Dios es un Dios que te ama y Él siempre está preparado. Aunque tú no lo estés, es así. Y entonces Dios acerca la vida de Moisés y lo acerca en esa forma, que esta zarza, este arbusto, estaba encendido en fuego, pero no se quemaba, no se consumía. Y llamó la atención de Moisés, porque en el desierto él vio anteriormente otros arbustos que por el enorme calor estaban encendiéndose por allí, pero al rato se apagaban. Era un pequeño incendio, pero esta vez esa zarza no se quemaba, no se consumía. Y cuando se acerca, les he relatado la historia, como dice la Biblia, era la misma presencia de Dios. Salió una voz de la zarza y le dijo: este lugar es santo, no porque ese terreno era especial, era santo porque ahí estaba la presencia de Dios delante de la vida de Moisés. Y cuando Dios le habla, le da una revelación sencilla y a la vez poderosa. Dios le muestra su identidad a Moisés y le dice: tú eres mi hijo, yo soy tu padre. Y le revela su nombre. Le dice: yo soy el que soy. En esa misma conversación, si tú sigues leyendo en casa, Dios le dice: yo soy tu Dios, el Dios de Abraham,
el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Está diciendo, tú eres mi hijo. Esta es la identidad que siempre has tenido. Quiero que la vivas ahora. Quiero que la creas ahora. Quiero que sepas que tú eres mi hijo. Y segundo, que yo soy el que soy. Significa soy el Dios todopoderoso. Y cuando Moisés recibe, entonces le damos la gloria al Señor. Y cuando Moisés recibe esta revelación poderosa, entonces, yo me imagino que eso fue tan impactante en su vida. Él no esperaba un impacto así. Él no esperaba una conversación, una verdad revelada a su corazón. Él no lo esperaba, pero Dios lo tenía preparado. Y cuando Moisés recibe esto, su experiencia fue la experiencia más importante en su vida. Yo me imagino que fue más importante aún que cuando vemos más adelante que Moisés es levantado como líder para el pueblo judío, que cuando Moisés va a Faraón y vienen 10 plagas, cosas sobrenaturales. Más impactante que las plagas fue la forma como Dios se acercó a Moisés y le revela esa verdad. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y tú eres mi hijo. Y yo soy el Dios todopoderoso. Soy el que soy. Y voy a estar contigo. Voy a estar contigo. Y te voy a mostrar lo que soy. Y cuando entonces el mar rojo se abrió en dos. Y más adelante vino maná del cielo todos los días. Y cuando él tocó la peña, dice que se abrió un manantial en el desierto. Mucho más poderoso que esos milagros fue este encuentro que Dios tuvo con Moisés. ¿Por qué fue más importante? Porque Moisés estaba 40 años en nada. No tenía nada. Nada de esperanza, nada de ánimo, nada de fe, nada de pensamientos mejores para su vida. Y puede ser que algunos de ustedes están en alguna etapa en su vida. No necesariamente han pasado 40 años, de pronto ha pasado poco tiempo, pero te has alejado de algunas formas y expresiones en tu vida que las consideraste buenas, importantes, pero Dios siempre está preparado y Él tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Él tiene lo mejor para nuestras vidas. Ese encuentro fue suficiente para que Moisés se convirtiera en otra persona, se convirtiera en un hombre y una mujer que fue diferente. Y cuando Dios acerca algo a tu vida que va a impactar y va a hablar a tu corazón, algo nuevo y diferente se va a levantar para el resto de tu vida. No solamente por un tiempo, sino para el resto de tu vida. Y tú tienes que estar preparado, porque viene algo de Dios que te va a llevar a una nueva etapa en tu vida. Tú dirás, pastor, ¿cómo lo sabe? Porque Dios no deja de soñar contigo. Eso dice su palabra. Dios sigue soñando contigo en todo tiempo y le está esperando en qué momento me muestro, en qué momento me revelo, en qué momento hablo a su corazón y Él me escucha de modo tal que pueda cambiar su vida, la puede llevar a otra etapa, la puede llevar a otra época, a otro mover, a otra forma de vivir. Y eso pasó con Moisés. Entonces, cuando tú sabes que Dios está siempre preparado y Él va a acercar algo que va a tocar tu vida y la va a cambiar, tú tienes que estar listo para que Dios hable a tu corazón. La voz de Dios fue una orden. Le dijo a Moisés, quítate las sandalias, porque estás en un lugar santo. El lugar santo es porque Dios es santo. Le dijo Moisés, quítate las sandalias, porque algo importante voy a hacer. ¿Qué significa quitarte las sandalias? Significa entender, Dios está conmigo, Dios me está hablando, Dios está tratando con mi corazón y yo le voy a creer, voy a ser sensible. Mi esposa, como buena norteamericana, cuando entra a la casa junto conmigo, se quita los zapatos. Y siempre está en la casa caminando descalza. Siempre. Si tú vas a mi casa, la vas a encontrar a mi esposa siempre descalza. Porque así la criaron, así fue su cultura en su país.
Aún en invierno, yo ando ahí medio serrano con zapatos, zapatillas. Ella anda descalza en el invierno. Y yo le digo, ¿no sientes frío? No, porque se acostumbró. Nosotros aquí, como buenos arequipeños, cuando no andamos con zapatos, ¿qué se dice? ¿Calapata o patacala? Lo que más te guste. Pero cuando tú te quitas los zapatos, te pones sensible. Cuando tú te quitas los zapatos. Ahora me quito mucho más porque vivo con mi esposa 26 años. Antes no los quitaba nunca. Pero cuando te quitas los zapatos, todo es más sensible. Estás más consciente. No tengo zapatos, tengo que proteger mis pies. Tengo que proteger cómo camino, cómo ando. A veces andamos de puntillas, ¿no? ¿Cuántos se levantan de vez en cuando en la noche para ir al baño? Yo me levanto también de vez en cuando y nunca prendo la lamparita anoche para no interrumpir el sueño a mi esposa. Entonces cuando yo me levanto de noche porque tengo que ir al baño, me levanto así, porque no duermo con zapatos, ¿no? Igual que ustedes. Entonces me levanto así y voy de puntillas para no hacer ruido, no prendo ninguna luz y la ruta de mi cuarto al baño es esta, a la derecha. Y voy despacio porque una vez que fui pisé el enchufe del celular. Uy, dije, ¡ay! Tuve que gritar hacia adentro. Pero ya entonces acomodo el camino en las noches. Digo, no tiene que haber nada por aquí porque si tengo que pararme voy por este lado. Pero cuando uno camina entonces sin zapatos, tu caminar es más delicado, es más cuidadoso, es más consciente, es más sensible. Caminas protegiéndote. ¿Por qué? Porque estás descalzo. Dios quiere que tú y yo caminemos con un corazón descalzo, con un corazón sensible. Dios me está hablando. Dios me quiere mostrar algo. Dios me quiere traer una esperanza que antes no tenía. Dios quiere traer en mí una identidad que antes no conocía. Dios quiere hablar a mi corazón de lo que Él ha preparado para mí. Y Dios me está diciendo, quítate el calzado de tus pies, porque estás en mi presencia, porque estás en mis planes, porque estás bajo lo que yo quiero hacer en tu vida. Y cuando tú te quitas los zapatos, entonces comienzas a vivir algo diferente, una vida de expectativa. Dios me está hablando, Dios me quiere decir cosas, Dios me quiere mostrar. Voy a caminar en su presencia, voy a caminar con cuidado. Cuando tú te quitas los zapatos, quiere decir, Dios está en todo sitio. Dios está en cada una de mis conversaciones. Cuando me siento a la mesa, Dios está ahí y no tengo que pensar todo el tiempo en Dios, pero tengo que saber, Dios está en todo sitio. Tengo que caminar con cuidado. ¿Por qué? Porque Él está viendo mi corazón y Él tiene lo mejor para mi vida. Cuando te sientas a la mesa, entonces recuerdas, Dios me ha provisto esta comida, voy a darle gracias a Él y voy a bendecir los alimentos. Cuando te vas al trabajo, no estás todo el día pensando en Él, pero dices, Dios me dio este trabajo, voy a hacerlo de la mejor manera. Porque no sirvo solamente a los hombres, por encima sirvo a Dios que me ve. Y caminas descalzo entonces, y caminas atento, y caminas con cuidado. ¿Por qué? Porque Dios está tratando contigo. Y de pronto en medio de lo ordinario, Dios acerca lo extraordinario a tu vida. Y viene algo diferente para ti. Viene algo distinto de Dios para ti. Tienes que estar expectante para recibirlo. Tienes que estar expectante porque Dios lo acerca para que tú lo tomes y vivas con ello. Cierra tus ojos y vamos a orar. Hay una zarza que está ardiendo. Me puse a leer la vida de Josué. Y en Josué capítulo 5, ¿sabes qué? Me encontré que Josué también tuvo su zarza, no solamente Moisés. Me encontré que Josué, antes de entrar a Jericó, se encontró con un hombre armado. Y Josué, como un guerrero, dijo, ¿eres de los nuestros o de los enemigos? Y el hombre armado le dijo, no soy ni de los tuyos ni de los enemigos. Soy el almirante de los ejércitos del Dios de Israel. Y dice que Josué cayó de rodillas. Y este hombre le dijo, estás en un lugar santo. Josué se encontró con una zarza también, no solamente Moisés. Y me puse a pensar entonces, de pronto hay una zarza
que Dios ha aprendido para cada uno de nosotros. Y Él quiere que la encontremos. Hay una zarza para ti. Hay una zarza para mí. Hay una zarza que arde, que es la presencia de Dios, acercándose a nosotros para hablar a nuestro corazón, para que nuestro oído espiritual se abra y se despierte y lo escuchemos a Él y le creamos a Él y le obedezcamos a Él. Y puede ser que te encuentres en medio de lo ordinario, que son problemas, la vida, el trabajo, dificultades, pero de pronto aparece lo extraordinario de Dios. Así que debes vivir atento, porque Dios ya ha preparado lo extraordinario para tu vida. ¿Estás listo para quitarte los zapatos cuando Dios te lo ordene? ¿Estás listo para caminar descalzo y dar tus pasos con más cuidado en la vida, con más atención en lo que haces y decides? Porque Dios te dice: estás en un lugar santo. ¿Estás listo para que lo extraordinario de Dios sea parte de tu diario vivir? Dios te está llamando a que te acerques, así como lo llamó Moisés. Y cuando tú te acercas con expectativa y con intención de mirar y escuchar a Dios, Dios te va a decir: quítate el calzado. Vas a caminar un trecho nuevo, diferente, distinto. Habla con el Señor. Hay una zarza que está ardiendo para ti solo. Dios te quiere hablar. Dios te quiere ministrar. Dios quiere transformar tu presente. Mientras hablas con Dios y le crees, me dirijo a personas que están en esta mañana escuchando esta palabra, esta enseñanza. Moisés tuvo una experiencia con Dios que le cambió el resto de la vida. Y cada uno de nosotros podemos tener esa experiencia con Dios que cambia nuestras vidas. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, Dios te ama. Dios envió a Jesucristo. Él murió y resucitó por ti y por mí. Y Él es el único Salvador, aquel que puede perdonar nuestros pecados y darnos su presencia y una nueva vida. Así que haré una oración. Quiero que todos la repitan, por favor, pero muchas personas que están aquí se acercarán a Dios en fe a través de esta oración y entrarán en una nueva relación con Dios. Oramos así: Señor Jesús, gracias por tu vida. Has muerto y has resucitado por mí. Te pido perdón por mis pecados. Entra a mi corazón. Hazme de nuevo. Quiero vivir solo para ti. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén.